El Renacimiento llega a su apogeo en España en el siglo XVI y es evidente que tanto la Catedral de Santiago como su entorno notan su influencia. Es precisamente cuando se construye el nuevo claustro que sustituye al medieval. Las obras se iniciaron en 1509 y en su proyecto participaron algunos de los más afamados maestros del Renacimiento español, como Juan de Álava y Rodrigo Gil de Hontañón. De cara al exterior se levantó la palaciega fachada del Tesoro y su famosa torre escalonada. Más adelante la fachada se completaría con la Torre de la Vela, inspirada en la anterior. También en el siglo XVI es cuando empieza a coger forma la Plaza del Obradoiro, al construirse el Hospital Real para peregrinos y enfermos. Los reyes católicos peregrinan a Compostela para agradecer al apóstol Santiago la conquista de Granada. Viendo la gran afluencia de devotos, promueven su construcción. Actualmente recibe el nombre de Hostal de los Reyes Católicos, siendo uno de los edificios más bellos del Renacimiento español. Más adelante se decidiría la realización de la actual escalera de acceso al Pórtico de la Gloria, obra de Ginés Martínez. Una galería de columnas jónicas realzaría aún más el esplendor de la Plaza del Obradoiro. Una serie de acontecimientos habían provocado una progresiva reducción de peregrinos a Santiago desde el siglo XIV. La terrorífica peste negra, que diezmó la población europea, unida al gran cisma que dividió a los católicos en 1378, significaron el comienzo de la crisis. En el siglo XVI, la reforma de Lutero provocó un nuevo cisma que afectó de lleno a la peregrinación compostelana, ya que al criticar duramente su práctica, cortó de raíz la devoción jacobea en los países centroeuropeos. En 1589, el arzobispo Juan de San Clemente, advertido de que el pirata Francis Drake había arrasado a Coruña en respuesta a la fracasada invasión de la Armada Invencible, enterró en absoluto secreto las reliquias del apóstol tras el altar mayor de la catedral. La desaparición de los restos del apóstol agravó definitivamente la crisis de la ruta jacobea. La llegada a Santiago del canónigo José de Vega y Verdugo iba a ser determinante en la metamorfosis barroca de la antigua catedral medieval. En 1656, el Cabildo aprueba su ambicioso proyecto de reformas, avalado con la financiación del rey Felipe IV. El propósito del canónigo era superponer en el exterior y el interior del templo nuevas estructuras arquitectónicas y ornamentales barrocas, manteniendo la planta románica original. Las reformas se iniciaron en 1658 con la remodelación completa de la Capilla Mayor y la construcción en la cabecera de la catedral del Pórtico Real de la Quintana, con el propósito de dignificar la Puerta Santa, acceso de los peregrinos en los años de jubileo. La transformación de la cabecera de la basílica culmina primero con la nueva cúpula sobre el cimborrio gótico y más tarde con la construcción de la Torre del Reloj. Las almenas medievales se convierten en enormes balaustradas y así poco a poco
el legado románico de Gelmírez se oculta bajo la moderna cubierta barroca. Pero la metamorfosis aún no había concluido. Había que rematar el enmascaramiento barroco con una nueva fachada en la Plaza del Obradoiro, y el arquitecto Fernando de Casas se iba a ocupar de ello. Después de varias propuestas, se decidió superponer un nuevo frontispicio al que en su día construyó el maestro Mateo. Las dos torres medievales se elevaron e igualaron, y en el cuerpo central se abrió uno de los ventanales más grandes de su tiempo para iluminar el interior de la catedral. Bajo una hornacina preside el conjunto la escultura del apóstol Santiago con hábito peregrino. A sus lados, dos parejas de ángeles con la cruz de la Orden de Santiago. Por debajo, sus discípulos Atanasio y Teodoro, también de peregrinos, flanquean una urna que representa el sepulcro del apóstol Santiago. Y una estrella, aquella que vio el ermitaño Pelayo, donde hoy se levanta el Templo de las Estrellas. Aunque el Camino de Santiago consiguió recuperar parte de su prestigio en el siglo XVIII, con el gran cambio social del XIX volvió la crisis. Hasta tal punto que el 25 de julio de 1867 apenas 40 peregrinos acudieron a la fiesta del apóstol. Pero durante el transcurso de las excavaciones de 1879, el canónigo López Ferreiro halló las reliquias que durante 300 años estaban ocultas. El Papa León XIII, en 1884, declaró su autenticidad y exhortó a emprender de nuevo las peregrinaciones al sepulcro sagrado. El documento pontificio resultó fundamental en la revitalización de la fe jacobea. A partir de entonces, el aumento de peregrinos hacia la villa compostelana no ha dejado de crecer hasta nuestros días. La visita de Juan Pablo II y después la de Benedicto XVI en el Año Santo Compostelano de 2010, rodeados de una ferviente multitud de peregrinos venidos de todas partes del mundo, demuestran la magnífica vitalidad que hoy tiene el culto jacobeo. Pero a pesar de todos los cambios, la obra de Peláez y Gelmírez, de los maestros Bernardo, Esteban, Mateo y tantos otros, sigue inalterable y reconocible. En los espacios de sus naves, columnas, tribunas, capillas y pórticos, se conserva el espíritu de todos aquellos que contribuyeron a edificarla.